Quiero dar 5 minutos de mi testimonio. He trabajado 60 años como pastor en la iglesia de Gracia y Gloria. Sí. Y ahora me faltan 3 años para cumplir 90 años. Y comenzamos aquí cuando llegamos en el año 1949. El 3 de febrero de 1949 llegamos acá. Y no había nada. No sabíamos si íbamos a quedarnos acá o nos vamos a Encarnación o a Posada o a otro lugar. Y oramos. Después de un mes dijo la hermana, yo siento del Señor que acá vamos a quedarnos. Y no había nada. Y bueno, nos quedamos. Y a pesar de las muchas luchas y pruebas durante 60 años, ahora tenemos todo este equipo, la escuela bíblica, todos los edificios. Y en la Argentina ya hay 16 congregaciones de Gracia y Gloria. Sus pastores son exalumnos de la escuela de acá. Y acá en el Paraguay ya hay como 20 congregaciones. Sus pastores son exalumnos de la escuela. El Señor está levantando y por supuesto que yo di lugar también al enemigo para apoderarse de mi salud y todo. Fui para el casamiento en Potrero Garay del hermano Jacinto, pero apenas ya di la palabra. Después al salir de ahí, hermano Andrés González me alzó en su coche y me llevó al Hospital Bautista. Yo ya no me sentía más. Y estuve allá. Siete días pasé sin dormir y sin comer. Pero estuve ahí. Esta es la prueba máxima. Pero ahora estoy acá. Y por sus oraciones estoy parado acá y voy a leer una porción de la palabra. Bueno, es noche para celebrar la cena del Señor. Y sobre ese punto vamos a leer un poquito. En el libro de Levítico, capítulo 8, versos 14 y 15, dice: luego hizo traer el becerro de la expiación. Esto es el que quita el pecado, la expiación. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Imagínense, hermano, esto eran figuras nomás de la sangre de Cristo. Sin embargo, ya tenía mucho valor la sangre. Esto es para la expiación. También hay para la consagración. El mismo capítulo 8 de Levítico, verso 22 y un poco más adelante, hasta el 24 por ahí. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre
y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Sobre el lóbulo, como ile inambire, la sangre. Y puso Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Imagínense, consagrado totalmente por la sangre. Y conste que era figura nomás todavía la sangre. Todavía no vino el Señor a derramar su sangre. El valor de la sangre. Y se puso por la oreja derecha. Y está consagrado el oído para oír la palabra de Dios. Después puso la sangre por el dedo pulgar de la mano derecha. Entonces está las manos consagradas para el servicio. Y después puso también la sangre por el pie derecho, por el pulgar del dedo del pie derecho. Y queda totalmente consagrado para el servicio de Dios. Y nuestro pie representa nuestro andar en el camino del Señor. Todo está consagrado por la sangre. Bueno, también la prohibición de comer sangre. Esto tenemos que advertir a nuestros hermanos porque hay gente que come sangre, hace comida de la sangre. Está prohibido terminantemente acá. Capítulo 7 de Levítico, versos 26 y 27. Dice así: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Ninguna sangre comeréis. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Sí, tiene que matar a la persona que come sangre. Porque la sangre representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso está prohibido comer la sangre. Recibimos el beneficio de la sangre de Cristo por la fe. Por la fe. Muy bien. Ya tenemos aquí la expiación, es decir, que para quitar el pecado. Y las consagraciones para consagrar nuestra vida al servicio del Señor. Y no hay nada que vale la pena sino rendirnos totalmente al Señor. Eso es lo que tiene premio. Pasando al Salmo 118. Sí, podemos leer un poco desde el versículo 19 hasta el 27. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ella, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, la puerta de la justicia. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas
a los cuernos del altar. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctima con cuerda a los cuernos del altar. Así hacían los israelitas cuando traía su animal para el sacrificio, metía dentro del atrio y ataba por el cuerno del altar. Y allí el sacerdote tenía que examinar si no tiene un defecto, y si no tiene defecto entonces lo mata y, en fin, junta la sangre y todo. Bueno, y dice aquí, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctima con cuerdas a los cuernos del altar. Hay varias cuerdas invisibles que ataron al Señor Jesucristo a la cruz. La primera cuerda irrompible que le ató al Señor Jesucristo a la cruz fue su obediencia a su Padre. Era imposible de romper esa cuerda, su obediencia a su Padre. La primera cuerda. La segunda cuerda que ataba al Señor Jesucristo a la cruz fue su amor a su querida, a su futura esposa. La tercera cuerda que ataba al Señor a la cruz fue su amor a la pobre humanidad caída y pecadora. Imagínense, eso ya le sujetaba al Señor a la cruz. Era imposible evitar la cruz. Lo que Él sufrió, hermano, nosotros no podemos explicar. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos lo que el Señor sufrió. Bueno, más adelante pasamos a a 1 Corintios 11, donde tenemos desde el versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es muy notable en la conducta de Pablo. No dice que él formó una doctrina y así nos presenta, sino él dice que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Sí, él recibió del Señor la doctrina para la iglesia. Los 4 evangelistas escribieron sobre la muerte del Señor. Escribieron, muchos de ellos figurativamente presenta muerte de animal y así. Pero queda como un hecho histórico en la Biblia, en los evangelios. Pero Pablo aquí dice que él recibió del Señor, sí, lo que también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Sí, en memoria de su muerte. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Repetimos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto, la ley, terminó allí su misión, su vigencia. La ley terminó cuando Jesús fue condenado a muerte, hasta ahí la ley. Por la misma ley Dios juzgó a su Hijo y condenó a muerte. Y de ahí salió de escena. La ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Y dice,
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley, ya salió de escena y ocupa su lugar el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El nuevo pacto en mi sangre, dice. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de su muerte. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo uno puede comer indignamente? Bueno, la única cosa que Dios prohíbe de hacer división en la iglesia. Y si alguno tiene intención de dividir la iglesia, entonces que no tome la cena, porque juicio comerá para sí. Repetimos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, que es la iglesia, sin entender, sin distinguir lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. Y dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso es lo que tiene intención de dividir la iglesia. Es un juicio grande está sobre la persona. Y en el capítulo 1 de este 1 Corintios, y el versículo 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que por lo de Coré, esta es una familia Clore, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia de Corinto se dividió en 4 partes. Un grupo toman a Pablo por cabeza: yo soy de Pablo. Otro grupo toman a Apolos por cabeza, y otro a Cefas o a Pedro, y un cuarto grupo dice: yo de Cristo. No sabemos si entiende lo que dice, pero lo que sí, por lo menos dice bien, toma a Cristo por su cabeza. Bueno, este es lo que prohíbe la palabra, el intento de dividir la iglesia. Sin embargo, hay muchos que hacen. Y bueno, aquellos que dividen la iglesia, hermano, son culpables ante Dios y tenemos que reprender ese espíritu. Muy bien, ya tenemos suficiente. Ahora yo dejo a cargo de mi esposa tal vez para completar.